Cuando pensamos en el cine de terror moderno, una de las sagas que inmediatamente viene a la mente es El Conjuro, no solo porque ha logrado estremecer a millones de espectadores en todo el mundo, sino porque se basa en supuestos casos reales, investigados por dos de los investigadores paranormales más famosos de la historia, Ed y Lorraine Warren. Y si hablamos de sucesos escalofriantes, hay uno que destaca por encima de muchos, el caso Enfield, que inspiró la segunda entrega de la saga, El Conjuro 2. La película nos transporta a finales de los años 70, en una Inglaterra que vivía en plena crisis económica y social. En ese escenario sombrío, una familia común, los Hodgson, se vio envuelta en lo que muchos consideran el poltergeist más documentado de la historia. Una casa humilde, niños inocentes y sucesos imposibles de explicar dieron paso a uno de los expedientes más comentados de la parapsicología contemporánea. Pero aquí está lo fascinante. Mientras que El Conjuro 2 convierte la historia en un espectáculo cinematográfico con demonios como Balak, escenas de terror, y un clímax diseñado para erizar la piel, el caso real de Enfield fue mucho más ambiguo, lleno de testimonios, pruebas cuestionadas y debates interminables entre creyentes y escépticos. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esa casa del norte de Londres? ¿Una auténtica presencia maligna o una gran manipulación mediática? En el cine, James Wan supo tejer una atmósfera perfecta, pasillos oscuros, ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos y una niña aparentemente poseída por fuerzas que van más allá de la lógica humana. El público, atrapado en la butaca, no puede evitar preguntarse, ¿esto ocurrió de verdad? Y ahí radica la fuerza de esta historia, en la delgada línea que separa la realidad del mito, la investigación seria del espectáculo y el miedo genuino de la exageración hollywoodense. La historia real de los Hodgson fue protagonizada, sobre todo, por Janet, una niña de apenas 11 años que afirmaba ser acosada por un espíritu llamado Bill Wilkins, un hombre que había muerto años atrás en esa misma casa. Los registros de audio y las fotografías de Janet levitando siguen circulando hoy en día como evidencia para algunos, aunque para otros no son más que montajes ingeniosos. Y en medio de todo esto, aparecen los Warren. En la película, ellos son los héroes indiscutibles, enfrentándose a una presencia demoníaca casi imposible de derrotar. En la realidad, su participación en el caso fue mucho más breve y discutida, lo que abre todavía más preguntas sobre cuánto de lo que vimos en pantalla se acerca a la verdad. En este video, vamos a explorar el contraste entre la versión cinematográfica y el caso real de Enfield. Desde los primeros fenómenos extraños que aterrorizaron a la familia Hodgson, hasta la creación de Balak como un icono moderno del terror, pasando por los debates sobre si todo fue una farsa o un hecho sobrenatural innegable. Prepárate para sumergirte en una de las historias más inquietantes de la demonología moderna, donde lo real y lo ficticio se entrelazan de tal forma que es difícil distinguir qué es mito y qué es verdad. El regreso de los Warren y el caso de Enfield después del éxito que los Warren tuvieron investigando el caso de Amityville, uno de los más polémicos y mediáticos de la década de 1970, su reputación como demonólogos y cazadores de lo paranormal alcanzó un nuevo nivel. Ed y Lorraine no eran simples curiosos del misterio, eran una pareja que dedicó su vida a combatir lo que ellos llamaban las fuerzas del mal, y aunque sus detractores los consideraban charlatanes, no había duda de que cada nuevo caso en el que se involucraban acaparaba la atención del mundo entero. El llamado caso Enfield, ocurrido en Inglaterra a finales de los años 70, fue el escenario perfecto para su regreso triunfal a la investigación paranormal. Este suceso no solo los puso nuevamente en el ojo público, sino que también los enfrentó a uno de los fenómenos más intensos y documentados de su carrera. En el cine, El Conjuro 2 dramatiza esta historia, mostrándonos a los Warren en un momento vulnerable. Lorraine sufre visiones aterradoras, especialmente de una figura demoníaca que luego conoceríamos como Balak, mientras que Ed intenta mantener a su familia a salvo de las consecuencias de su lucha contra las fuerzas oscuras. La película los presenta como héroes que, a pesar del costo personal, aceptan un nuevo reto para ayudar a una familia desesperada. En la vida real, sin embargo, las cosas fueron un poco diferentes.
Los Warren no llegaron desde el principio al caso Hodgson. La prensa británica ya había convertido a la familia en un fenómeno mediático, y otros investigadores paranormales habían trabajado allí antes que ellos. Aún así, su llegada añadió dramatismo, pues aseguraban que lo que ocurría en la pequeña casa de Enfield no era un simple fraude ni una exageración de la prensa, se trataba de una auténtica actividad demoníaca. El regreso de los Warren al frente de esta investigación también marcó un punto clave en su carrera. Ya no eran vistos únicamente como los investigadores de Amityville, sino como una pareja dispuesta a cruzar océanos para enfrentar el mal en cualquier parte del mundo. Ed con su carácter firme y su experiencia en exorcismos, y Lorraine con su sensibilidad psíquica y sus visiones, se convirtieron en una especie de dupla inseparable que personificaba la eterna lucha entre el bien y el mal. El Conjuro 2 toma esa esencia y la convierte en una narrativa cinematográfica poderosa, una familia común, aterrada en su propia casa, una fuerza oscura que se alimenta del miedo, y los Warren que llegan para demostrar que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Y aunque la película exagera varios elementos para dar más impacto, lo cierto es que el caso Enfield fue real y se convirtió en uno de los expedientes más famosos del matrimonio Warren. En pocas palabras, este fue el escenario donde los Warren demostraron que su regreso no era un simple acto publicitario, era la confirmación de que, para ellos, la lucha contra lo paranormal estaba lejos de terminar. La familia Hodgson y sus problemas cotidianos. Para entender el caso Enfield y todo lo que desató, es fundamental conocer primero a los verdaderos protagonistas, la familia Hodgson. No hablamos de personas rodeadas de lujos ni de condiciones extraordinarias, sino de una familia trabajadora, común, que enfrentaba las mismas dificultades que cualquier otro hogar británico de clase media-baja en los años 70. La madre, Peggy Hodgson, era una mujer divorciada que debía hacerse cargo sola de sus 4 hijos, Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10, y Billy, el más pequeño, de 7. Vivían en una casa sencilla en Green Street, Enfield, al norte de Londres. La separación había dejado a la familia con problemas económicos y Peggy debía multiplicarse entre la crianza, las cuentas del hogar y la constante preocupación de sacar adelante a sus hijos en una época donde la vida no era fácil para una madre soltera. Los niños, como cualquier grupo de hermanos, no eran perfectos. Discutían, jugaban, hacían travesuras y enfrentaban problemas típicos de su edad. Pero en medio de esas rutinas, se escondía también un ambiente cargado de tensión. El abandono del padre había marcado a todos, y la inseguridad económica se sumaba a la incertidumbre sobre el futuro. Era un terreno fértil para que cualquier situación extraña se magnificara. Este trasfondo es importante porque muchas veces, cuando se habla del caso Enfield, se lo pinta únicamente como una historia de terror, con fantasmas, voces demoníacas y muebles volando. Pero en el fondo, se trataba de una familia vulnerable, en la que cada pequeño problema cotidiano, desde las dificultades en la escuela hasta las noches sin dormir, pesaba más de lo normal. Peggy no solo debía alimentar a sus hijos, también debía brindarles un sentido de seguridad que, poco a poco, la propia casa les fue arrebatando. Cuando comenzaron los extraños sucesos, los Hodgson ya estaban en una situación de fragilidad emocional. Lo último que esperaban era que su propio hogar, ese refugio donde deberían sentirse protegidos, se convirtiera en el centro de un fenómeno que pondría sus vidas bajo el escrutinio público y el acoso mediático. De pronto, dejaron de ser una familia anónima para convertirse en el foco de investigadores, periodistas y curiosos. Y aquí aparece la paradoja: los Hodgson eran personas comunes y corrientes, y quizá precisamente por eso el caso causó tanto impacto. No se trataba de mansiones antiguas ni de castillos embrujados. Era una familia común en una casa común. Eso lo hizo aún más aterrador, porque cualquiera podía sentirse reflejado en ellos. Así, los problemas cotidianos de los Hodgson fueron el telón de fondo de lo que más tarde se convertiría en uno de los casos paranormales más famosos del mundo. Una familia marcada por la ausencia, la precariedad y la incertidumbre se vio arrastrada a una pesadilla que pondría en duda la línea entre lo real y lo sobrenatural.
Los primeros fenómenos paranormales en Enfield. La historia del caso Enfield comienza de manera inquietantemente común, como muchas de las leyendas de lo paranormal. La familia Hodgson, compuesta por la madre Peggy y sus 4 hijos, llevaba una vida marcada por las dificultades económicas y los problemas propios de una familia trabajadora de clase media en Londres. Sin embargo, lo que ocurrió en agosto de 1977 transformó su vida ordinaria en una pesadilla que pronto llamó la atención del mundo. Todo comenzó con ruidos. En las noches, cuando la casa debía estar en silencio, los niños escuchaban golpes secos en las paredes. Peggy pensó al inicio que eran simples travesuras o incluso que el mobiliario estaba crujiendo debido a la humedad. Sin embargo, los sonidos eran claros, intensos y parecían seguir un patrón inteligente, como si alguien o algo quisiera comunicarse. Los fenómenos no tardaron en intensificarse. Una de las primeras experiencias más aterradoras ocurrió cuando los niños aseguraron que sus camas se movían por sí solas. Janet y su hermana Margaret contaban que, en plena madrugada, sentían como los colchones se agitaban violentamente, como si alguien invisible tratara de sacudirlas para que se despertaran. Peggy, incrédula, decidió dormir una noche en la habitación de las niñas, y allí fue testigo de lo inexplicable. Vio con sus propios ojos como un mueble pesado se desplazó varios centímetros sin que nadie lo tocara. Ese momento marcó un antes y un después. Peggy, aterrorizada, acudió a la policía, pensando que tal vez alguien intentaba asustarlos desde fuera de la casa. Cuando los agentes acudieron al lugar, uno de ellos escribió en su informe algo que aún hoy sigue siendo motivo de debate. Presenció como una silla se movió sola, deslizándose por el suelo ante sus ojos. Pese a esto, al tratarse de un fenómeno sin explicación lógica, la policía no pudo hacer nada más que recomendarles buscar ayuda en otro lado. Lo que siguió fue una escalada de actividad paranormal. Objetos que volaban por la casa, juguetes que parecían cobrar vida, y lo más aterrador, voces guturales que salían de la pequeña Janet, a pesar de que era solo una niña de 11 años. Estas primeras manifestaciones no solo aterrorizaron a la familia, sino que comenzaron a llamar la atención de periodistas y expertos en lo paranormal, quienes vieron en Enfield un caso único para investigar. La prensa local comenzó a cubrir la historia, y pronto la casa se convirtió en un foco de curiosidad. Vecinos, reporteros y hasta escépticos querían presenciar con sus propios ojos lo que ocurría. Muchos aseguraron haber visto fenómenos extraños, otros lo desestimaron como un fraude o histeria colectiva. Sin embargo, para la familia Hodgson, no había duda, algo maligno se había instalado en su hogar. Estos primeros fenómenos serían apenas el inicio de una historia mucho más oscura. Lo que comenzó con golpes en la pared y muebles que se movían solos, pronto se transformaría en una auténtica batalla entre lo inexplicable y quienes buscaban darle una explicación. Janet Hodgson, la niña poseída. Cuando se habla del caso Enfield, inevitablemente aparece un nombre en el centro de la tormenta: Janet Hodgson. La segunda hija de Peggy Hodgson se convirtió en la protagonista de uno de los relatos paranormales más documentados y polémicos de la historia. Tenía apenas 11 años cuando su vida cambió para siempre, pasando de ser una niña común de los suburbios londinenses a ser conocida como la niña poseída. Desde el inicio de los fenómenos, en 1977, Janet fue quien experimentó la mayor parte de las manifestaciones inexplicables. Muebles que se movían a su alrededor, ruidos provenientes de su habitación y, lo más inquietante, episodios en los que parecía entrar en trance. Sus ojos se nublaban, su voz cambiaba y hablaba como si alguien más utilizara su cuerpo como vehículo. La familia, aterrorizada, no encontraba explicación alguna, y Janet, a pesar de ser solo una niña, parecía cargar con el peso de algo más grande que ella. Uno de los momentos más escalofriantes registrados ocurrió cuando la joven comenzó a hablar con la voz áspera y envejecida de un hombre. Decía llamarse Bill Wilkins, un antiguo residente de la casa que afirmaba haber muerto allí mismo, sentado en un sillón. Los investigadores, entre ellos los reporteros de la Society for Psychical Research, grabaron varias de estas sesiones. En las cintas se escucha la voz de Janet transformada en un tono masculino, ronco,
que resultaba imposible de imitar para una niña de su edad sin dañar sus cuerdas vocales. Este detalle alimentó la teoría de que lo ocurrido iba más allá de un simple engaño. Pero no todo el mundo estaba convencido. Muchos escépticos sostienen que Janet pudo haber fingido gran parte de los fenómenos, motivada por la atención mediática y las tensiones en su familia. Sin embargo, quienes la conocían de cerca insistían en que sus episodios eran demasiado intensos y peligrosos para ser simples actuaciones. La niña fue vista levitando, arrojada contra las paredes de su habitación, y en ocasiones aparecía en lugares imposibles de alcanzar por sí sola. A nivel psicológico, también se ha sugerido que Janet estaba viviendo una fuerte carga emocional. La separación de sus padres, los problemas económicos y el ambiente de tensión en el hogar pudieron haberla hecho vulnerable a episodios de histeria o a canalizar, consciente o inconscientemente, los miedos colectivos de su familia. Pero incluso si esa fuera la explicación, los fenómenos físicos observados por testigos neutrales, como policías y periodistas, permanecen sin aclaración convincente. En la película El Conjuro 2, Janet es presentada como una niña inocente que se convierte en el blanco de una fuerza demoníaca encabezada por Balak, el demonio inventado para el cine. Aunque la figura de Balak no pertenece a la historia real, la cinta refleja con gran dramatismo el sufrimiento de Janet, mostrando cómo una niña corriente fue atrapada en el ojo de un huracán sobrenatural que marcaría su vida para siempre. Hoy, Janet Hodgson recuerda esos años con una mezcla de miedo y resignación. Asegura que no todo fue fraude y que realmente vivió cosas que jamás podrán explicarse. Su nombre sigue siendo sinónimo de misterio y, para muchos, la prueba viviente de que lo inexplicable puede colarse en la vida más cotidiana. El espíritu de Bill Wilkins dentro del caso Enfield, uno de los elementos más perturbadores y al mismo tiempo más documentados fue la aparición de una entidad que se hacía llamar Bill Wilkins. Su nombre se volvió célebre porque, a diferencia de otros relatos de casas embrujadas cargados de ambigüedad, en este caso hubo testimonios directos, grabaciones de voz y declaraciones que parecían darle sustento a la existencia de este espectro. La historia comienza cuando Janet Hodgson, la niña de 11 años considerada el epicentro del poltergeist, empezó a hablar con una voz ronca, masculina y aterradora. No era una simple imitación infantil, se trataba de un tono gutural, grave y prolongado, que llamaba la atención porque parecía provenir de lo profundo de sus cuerdas vocales, algo difícil de mantener sin dañar la garganta. La familia, aterrada, comenzó a escuchar frases inquietantes que parecían provenir de otra persona dentro del cuerpo de Janet. En varias ocasiones, la voz se presentó como Bill Wilkins, un anciano que afirmaba haber muerto en la misma casa tiempo atrás. Según la propia entidad, había fallecido en una de las habitaciones tras quedarse ciego y caer de su sillón, lo que supuestamente explicaba por qué aún rondaba el lugar. Este detalle sorprendió a los investigadores porque posteriormente se descubrió, a través de antiguos registros y entrevistas a vecinos, que efectivamente había existido un hombre llamado Bill Wilkins que murió en circunstancias similares en la casa de los Hodgson. Los investigadores, entre ellos Maurice Grosse y Will John Playfair de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, grabaron decenas de cintas en las que se escuchaba a la voz de Wilkins hablando a través de Janet. En estas grabaciones, la entidad insultaba, se burlaba de los presentes e incluso describía detalles sobre su muerte que coincidían con los hechos reales. Sin embargo, los escépticos argumentaron que la niña podía haber obtenido esa información por otros medios o que simplemente imitaba la voz como una farsa elaborada. Aún así, lo que más impresionaba era la resistencia de Janet. En experimentos supervisados, la niña logró sostener aquella voz gutural durante varios minutos seguidos, algo que los especialistas médicos consideraron difícil de lograr sin entrenamiento vocal y sin causar lesiones. Además, en ocasiones se producía un extraño fenómeno. Mientras hablaba con la voz de Wilkins, la boca de Janet apenas se movía, como si el sonido proviniera de otra fuente. En la adaptación cinematográfica El Conjuro 2, el espíritu de Bill Wilkins fue un elemento clave,
aunque allí fue presentado como una especie de máscara utilizada por una entidad más poderosa, el demonio Balak. Según la narrativa del filme, Wilkins no era más que un peón, un espíritu manipulado para mantener a la familia y a los Warren distraídos mientras Balak tramaba algo mayor. Sin embargo, en la historia original, Wilkins aparece como la entidad central del caso, un fantasma real con un trasfondo documentado que alimentó el terror de quienes vivieron el suceso. El espíritu de Bill Wilkins se convirtió en uno de los aspectos más intrigantes del caso Enfield porque se movía en la frontera entre lo paranormal y lo verificable. Para algunos fue la prueba irrefutable de que los Hodgson no inventaban nada, para otros, una puesta en escena demasiado perfecta. Pero lo cierto es que, décadas después, su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los fantasmas más famosos de la historia. La investigación de los Warren cuando el caso de Enfield comenzó a ganar notoriedad en la prensa británica y a atraer la atención de la comunidad paranormal, no pasó mucho tiempo antes de que Ed y Lorraine Warren, el famoso matrimonio de investigadores de lo sobrenatural, se vieran involucrados. Para entonces, ya eran reconocidos mundialmente gracias a su participación en casos como Amityville, y su reputación los colocaba como figuras clave para abordar fenómenos que parecían escapar a toda lógica. Sin embargo, su llegada a Enfield generó tanto expectativa como controversia. La familia Hodgson había pasado meses lidiando con ruidos inexplicables, muebles que se movían por sí solos, objetos volando por la habitación y, sobre todo, las aterradoras experiencias de Janet. Cuando los Warren pusieron un pie en la casa de Green Street, no solo encontraron a una familia al borde del colapso emocional, sino también a una comunidad entera dividida entre creyentes y escépticos. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, aseguró sentir una energía oscura y opresiva en la vivienda desde el primer momento. Ed, más enfocado en lo práctico, comenzó a registrar fenómenos e intentar recopilar pruebas que pudieran sostener la hipótesis de una actividad demoníaca. En las entrevistas con los Hodgson, Janet relataba con detalles aterradores cómo una voz masculina se apoderaba de ella. Esa voz, que decía pertenecer a Bill Wilkins, fue grabada en varias ocasiones. Lo impactante era el tono, grave, rasposo y absolutamente inusual para una niña de 11 años. Las grabaciones siguen siendo, hasta hoy, uno de los elementos más escalofriantes del caso. Para los Warren, era una evidencia clara de posesión. Sin embargo, los escépticos señalaron que Janet podía estar forzando su voz o que todo era una manipulación para llamar la atención. Aquí es donde la investigación se tornó más compleja. ¿Era realmente un espíritu atormentado o un elaborado fraude? Más allá de las dudas, los Warren se mantuvieron firmes en su postura. Según sus relatos, lo que sucedía en Enfield no era obra de un simple poltergeist, sino la manifestación de algo más oscuro, una presencia demoníaca que usaba el espíritu de Wilkins como fachada para confundir y manipular. Este enfoque demoníaco fue clave para el desarrollo posterior del Conjuro 2, donde el ente maligno toma la forma de Balak, el demonio con apariencia de monja. Durante su investigación, Ed también trató de ofrecer apoyo emocional a la familia, especialmente a la madre, Peggy, quien estaba exhausta y desesperada. Lorraine, por su parte, se centró en Janet, intentando discernir hasta qué punto la niña era víctima o estaba siendo utilizada como canal de algo mucho más siniestro. El paso de los Warren por Enfield fue breve en comparación con los largos meses que duró el fenómeno, pero suficiente para marcar la diferencia. Su interpretación del caso añadió una capa sobrenatural que trascendió lo local y convirtió esta historia en uno de los episodios paranormales más famosos del mundo. En última instancia, la investigación de los Warren dejó una dualidad fascinante. Para los creyentes, fue una prueba más de la batalla constante entre el bien y el mal. Para los escépticos, fue un espectáculo mediático, magnificando los problemas de una familia común. Y esa tensión entre lo real y lo ficticio es precisamente lo que mantiene vivo el misterio de Enfield hasta nuestros días. Balak, el demonio inventado para el cine, uno de los elementos más impactantes y recordados del Conjuro 2, no proviene del caso real de Enfield, sino de la imaginación de los guionistas y la visión creativa de James Wan,
el demonio Balak, representado como una monja aterradora. Esta figura se convirtió rápidamente en un icono del cine de terror moderno, tanto que terminó inspirando su propia saga de películas, La Monja y La Monja 2. Pero, ¿qué hay detrás de este personaje? ¿Tiene alguna base en la tradición demonológica o fue creado únicamente para asustar al público? En primer lugar, es importante dejar claro que los Warren jamás mencionaron a Balak en sus archivos relacionados con Enfield. Durante sus investigaciones, ellos hablaban de espíritus, poltergeists y, en algunos casos, de posesiones demoníacas, pero el nombre de Balak no aparece en ninguno de sus registros sobre este caso. La inclusión de esta entidad fue una decisión cinematográfica para darle mayor dramatismo y un villano central al relato. Ahora bien, el nombre Balak no es completamente inventado. De hecho, aparece en la tradición ocultista y demonológica medieval, concretamente en el Grimorio Ars Goetia, parte del célebre Lemegeton o la llave menor de Salomón, un antiguo texto sobre invocaciones demoníacas. En este libro, Balak es descrito como un demonio que adopta la forma de un niño con alas de ángel, montando un dragón de 2 cabezas, y que tiene poder sobre los tesoros escondidos y las serpientes. Nada que ver con la aterradora monja de la pantalla. La decisión de James Wan de darle la apariencia de una monja demoníaca fue más simbólica que literal. El director explicó que quería jugar con la idea de corromper un símbolo sagrado. Si una monja representa fe, pureza y protección, verla convertida en una figura demoníaca genera un choque perturbador en el espectador. Este contraste hizo que Balak no solo fuera aterrador, sino inolvidable. En El Conjuro 2, Balak es presentado como la entidad maligna que manipula los eventos de Enfield, utilizándolos como distracción para debilitar a los Warren y atacar directamente a Lorraine Warren a través de visiones. Aunque en la realidad, Ed y Lorraine sí afirmaron enfrentarse a entidades demoníacas, nunca describieron algo como lo que vemos en la película. La inclusión de Balak también tiene un propósito narrativo: dar continuidad al universo cinematográfico del Conjuring Universe. Mientras el caso real de Enfield podría parecer solo un episodio aislado, Balak funciona como un hilo conductor que conecta distintas películas y expande la mitología de este mundo de terror. En definitiva, Balak es un híbrido entre tradición demonológica y creación cinematográfica. Aunque el nombre proviene de antiguos grimorios, su representación como la monja demoníaca es totalmente una invención moderna. El resultado fue tan exitoso que eclipsó al propio caso Enfield en la memoria del público, demostrando cómo el cine puede transformar un hecho histórico en un fenómeno cultural mucho más amplio. Los escépticos y las pruebas de fraude. El caso Enfield no solo fue famoso por los testimonios de fenómenos paranormales y la intervención de los Warren, sino también porque estuvo rodeado de una fuerte controversia. Desde el inicio, periodistas, investigadores independientes e incluso algunos vecinos comenzaron a cuestionar si lo que ocurría en la casa de los Hodgson era realmente sobrenatural o simplemente un elaborado montaje. Esta batalla entre creyentes y escépticos convirtió el caso en uno de los más discutidos de la historia de la parapsicología. Uno de los principales argumentos de los escépticos fue que las pruebas recopiladas carecían de consistencia. Aunque los investigadores documentaron voces extrañas, ruidos inexplicables y objetos que se movían, muchos críticos señalaron que las grabaciones eran poco claras, fácilmente manipulables o podían explicarse por causas naturales. Por ejemplo, algunos sostenían que los ruidos podían provenir de tuberías viejas, del crujir de la madera o incluso de vecinos. El punto más polémico giraba en torno a Janet Hodgson, la niña protagonista de los fenómenos. En varias ocasiones fue acusada de fingir. Hay fotografías en las que aparece levitando, pero los escépticos sugieren que simplemente estaba saltando de la cama y que la cámara captó el momento exacto en el aire. También hubo grabaciones de la voz gutural con la que supuestamente hablaba el espíritu de Bill Wilkins. Sin embargo, algunos expertos en foniatría afirmaron que, aunque difícil, era posible que Janet produjera esa voz forzando sus cuerdas vocales,
especialmente durante su adolescencia. Incluso hubo momentos en los que la propia familia admitió que las niñas llegaron a exagerar ciertos fenómenos para divertirse o para llamar la atención de los investigadores. Aunque los Hodgson insistieron en que la mayoría de los sucesos eran reales, estas admisiones debilitaron la credibilidad del caso y dieron a los escépticos más argumentos para descartarlo. Los medios de comunicación también jugaron un papel importante. Algunos periódicos británicos acusaron directamente a la familia de fraude, sugiriendo que buscaban notoriedad o algún beneficio económico. Sin embargo, quienes defendían la autenticidad del caso señalaron que la familia nunca obtuvo grandes ganancias y, al contrario, sufrió años de escrutinio público y estigmatización. En este contexto, los Warren entran como una pieza clave. Mientras los creyentes aseguran que su investigación corroboró lo inexplicable de los sucesos, los críticos sostienen que los Warren tenían un interés personal en magnificar la historia, pues casos como este alimentaban su reputación. Para los escépticos, los Warren eran más zoo que ciencia. El caso Enfield terminó convirtiéndose en un campo de batalla ideológico. Por un lado, quienes veían un claro ejemplo de actividad paranormal documentada, y por otro, quienes lo reducían a un fraude bien armado o a fenómenos explicables. Esta dualidad es, quizás, lo que mantiene vivo el caso hasta hoy, porque no hay una verdad absoluta, sino dos narrativas que siguen enfrentándose más de 40 años después. El clímax, el enfrentamiento final, el caso de Enfield tanto en la vida real como en su versión cinematográfica, en El Conjuro 2, alcanza un punto de máxima tensión en lo que se conoce como el clímax, el enfrentamiento directo con aquello que aterroriza a la familia Hodgson. Este momento es crucial porque marca la diferencia entre la investigación, el escepticismo y la verdadera confrontación con lo inexplicable. En la película, el clímax está representado de forma espectacular y aterradora. Ed Warren se encuentra atrapado dentro de la casa durante una tormenta, con Janet al borde del suicidio, empujada por una fuerza demoníaca. Lorraine, por su parte, enfrenta de manera directa a Balak, el demonio que había atormentado a la pareja desde el inicio de la cinta. Con el poder de su fe y recordando el nombre real de la entidad, Lorraine logra invocar el poder de Dios para expulsarlo. El demonio es vencido, y la familia queda liberada de la posesión. Este desenlace ofrece una resolución clara y heroica, reforzando la imagen de los Warren como salvadores espirituales. Sin embargo, en la historia real las cosas fueron muy diferentes. No hubo un momento heroico de exorcismo, ni un enfrentamiento visualmente impactante con demonios. Los fenómenos paranormales, de acuerdo con los testimonios de los Hodgson, continuaron de manera intermitente durante meses. Janet, la niña más afectada, reportaba episodios de trance y posesión, mientras los objetos se movían sin explicación. La Sociedad para la Investigación Psíquica documentó gran parte de los sucesos, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Para muchos, los eventos simplemente se fueron desvaneciendo con el tiempo, sin una batalla final que pusiera punto y aparte a la pesadilla. Aquí radica una de las grandes diferencias entre la historia y el cine, la necesidad de darle un clímax narrativo. Las películas de El Conjuro no pueden dejar a la audiencia con un final ambiguo. Necesitan un momento épico que justifique el viaje emocional del espectador. De ahí que James Wan y su equipo introdujeran el enfrentamiento con Balak, dotando a la trama de una estructura clásica de héroes contra villanos, donde la fe y el amor triunfan sobre el mal. No obstante, el clímax real de Enfield se encuentra más en el desgaste emocional y psicológico de la familia Hodgson. Meses de vivir bajo presión mediática, ser observados por investigadores, escépticos y curiosos, sumados al miedo constante, fueron consumiendo la estabilidad de la familia. Janet, años después, confesaría que aunque algunos fenómenos fueron exagerados por la prensa y hasta manipulados por ella misma, hubo momentos en los que no podía explicar lo que vivió. Ese fue su verdadero enfrentamiento, discernir entre lo que era real y lo que no, entre el juego infantil y lo sobrenatural. En definitiva, el clímax del caso Enfield depende de la perspectiva. Para el cine, es una batalla entre el bien y el mal con un final triunfante.
Para la historia real, fue un proceso largo, confuso y sin resolución definitiva, y quizás ahí esté el verdadero horror, no en la lucha final contra un demonio, sino en la incertidumbre que nunca se apaga. Legado del caso Enfield. El caso Enfield no solo quedó grabado como uno de los sucesos paranormales más conocidos de Inglaterra, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en una referencia obligada en el mundo de lo sobrenatural. Lo ocurrido en aquella casa de Council en Green Street, entre 1977 y 1979, marcó un antes y un después en cómo el público, los investigadores y los escépticos perciben los fenómenos inexplicables. Para los creyentes, el caso es una prueba contundente de que hay fuerzas más allá de lo humano, energías oscuras que pueden manifestarse en nuestro mundo de manera violenta y aterradora. La imagen de Janet Hodgson siendo arrojada de su cama o la voz gutural de Bill Wilkins saliendo de su garganta son recuerdos que han alimentado décadas de debate y que aún hoy erizan la piel de quienes los escuchan. Pero para los escépticos, el caso Enfield es también un ejemplo de cómo la sugestión, la necesidad de atención y las técnicas de manipulación pueden crear un mito que se perpetúa en el tiempo. Muchos sostienen que las niñas Hodgson habrían inventado gran parte de los fenómenos, reforzados por la presencia de periodistas y cazadores de lo paranormal, lo que les garantizó fama y notoriedad. La misma Sociedad para la Investigación Psíquica llegó a documentar contradicciones, y varios expertos afirmaron que ciertos eventos fueron claramente falsificados. Lo cierto es que, más allá de la veracidad absoluta de los hechos, el caso Enfield sigue siendo un espejo de nuestra fascinación por lo desconocido. Nos recuerda que el miedo no solo proviene de lo que no vemos, sino de lo que creemos que podría estar ahí, acechando. Por eso cuando James Wan llevó la historia a la pantalla grande, en El Conjuro 2 no solo presentó una película de terror, sino un relato cargado de simbolismo, miedo colectivo, y la eterna lucha entre la fe y la oscuridad. El legado de este caso también vive en los Warren. Aunque cuestionados, su papel en Enfield consolidó aún más su imagen como los investigadores paranormales más famosos del mundo. Su intervención, real o magnificada, los convirtió en personajes de leyenda que hoy son parte inseparable de la cultura del horror. El caso Enfield, en definitiva, no nos ofrece respuestas claras, sino un abanico de dudas que alimenta nuestro deseo de seguir explorando lo inexplicable. Y quizás ese sea su mayor poder, obligarnos a mirar hacia la sombra, preguntarnos si estamos solos, y aceptar que algunas historias nunca mueren, porque siguen sucediendo. Si esta historia te atrapó y quieres seguir explorando más misterios reales que inspiraron las películas de terror más famosas, este canal es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene, desde maldiciones antiguas hasta experimentos secretos y casos paranormales que pondrán a prueba tu lógica. Y si quieres seguir con el miedo en la piel, no te pierdas nuestro próximo video recomendado en pantalla. Pero cuidado, después de verlo puede que no duermas tranquilo esta noche.